El Kilo Producciones. Nos reunimos hoy aquí en La Moneda para realizar un ajuste en nuestro equipo de gobierno. Antes de presentar a quienes asumen nuevas responsabilidades, quiero detenerme con cariño, con afecto, en quienes hoy concluyen una etapa al servicio de Chile. No esperaba hacer este cambio de gabinete. No era lo que tenía pensado para esta etapa de gobierno. Pero en base al sentido de urgencia que hoy tiene a nuestro país y la necesidad de responder a las tareas que Chile nos encomendó, es que he decidido realizar este ajuste. Y quiero comenzar agradeciendo de manera profunda a la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner. Bravo. Ay, se van. No es lo que tenía pensado, dijo José Antonio Kast, el presidente de Chile. Pero todos se preguntan, ¿qué es lo que tenía pensado? ¿Qué había pensado? ¿Había pensado en algo? Bueno, periodistas y comentaristas de los medios nacionales se dieron el trabajo de insistir en que este cambio de gabinete es el que se ha producido más rápido desde el fin de la dictadura, en solo 69 días. Luego agregaban que este dudoso honor pertenecía antes al primer gobierno de Bachelet, que se produjo en 126 días. Bueno, otra narrativa oficial que se quiere imponer es que a Kast no le tiembla la mano para hacer los cambios. Pero, francamente, ¿qué cambia con este ajuste? ¿Quién llega y quién sigue? ¿Aquí se detiene? ¿Se van a acabar los cambios de ministros y ministras? Hoy analizamos este ajuste de Kast y le decimos adiós a Mara, a Trini, las fugaces ministras de esta primera administración de ultraderecha. Y en el mundo, hoy queremos hablar de lo que pasa en Cuba y lo que le pasa al pueblo cubano con el endurecimiento del bloqueo por parte de Estados Unidos y las constantes amenazas de invasión. Hoy tendremos una invitada muy especial, la economista cubana Ana Fernández Aballí Altamirano, que para salir de las ideas ya conocidas sobre este grave problema que al final afecta a personas, al pueblo cubano. Aquí comienza el Club de los Mentirosos. El Club de los Mentirosos. Un podcast no tan serio de análisis y discusión política nacido en medio de un gobierno de emergencia. Con Rodrigo Canales, Camila Troncoso y Camilo Araneda. El Club de los Mentirosos es un podcast de El Kilo Producciones. Ya saben, es nuestra costumbre encontrar inspiración en un fragmento del Club de los Mentirosos, la divertida y triste novela de Mari Karr, a quien le robamos el nombre para hacer nuestro amoroso podcast. Pocos mentirosos natos emprenden conscientemente la senda de la verdad. Ni siquiera quienes creen de una manera axiomática que dicho camino acabará por liberarlos. Una pequeña frase, pero muy contundente, que agradecemos esta semana a José Luis Aguilera por darle voz a este fragmento. Esto es llegando al final de la novela, página 493 de las 500 y tantas que tiene, y la protagonista va conociendo las mentiras sobre su vida. Quizás en estas líneas hay un reflejo de lo que pasa por la cabeza del presidente, un retorno a la senda de la verdad. Saludo a Camila Troncoso, mi abogada favorita, feminista de puño y pañuelo, y también a don Camilo Araneda, sociólogo rebelde, músico de alma. Les pregunto, ¿qué onda con este cambio? Me voy a detener primero en la caracterización de la novela, divertida y triste. Me parece que casi antagónico, pero no completamente. Yo creo que es una buena forma de describir a nuestro actual gobierno, digamos. Porque de que dan material. Pero en el fondo es una triste agonía para el país. No para ellos, que tienen 4 años todavía para hacernos reír y sufrir. Pero vamos al grano. Bueno, yo creo que a esta altura, a ver, tantas cosas.
Primero, creo que Kast ha hecho un trabajo impecable en destruir la imagen presidencial. Porque todo lo que se ha dicho, todo lo que se dijo respecto de lo terrible del resto, de quienes no gobernaban, de los anteriores, razón por la cual le quita el apoyo a Bachelet, ni más ni menos, eh, para la ONU, quiero decir. Resulta que él se está esmerando en hacerlo aún peor. Se hace evidente que la instalación ha sido desastrosa. Y ya llevamos casi 3 meses o 2 meses y medio. No podemos seguir hablando de instalación. No podemos seguir echándole la culpa al gobierno anterior. Ya a ese tarro no le queda manjar, digamos. Entonces, lo que queda de manifiesto es que hay un diseño improvisado que en el fondo son puro humo. Ganaron una campaña presidencial con humo, se dedicaron a ser como alquimistas, charlatanes, llegaron al poder mintiendo, con críticas súper soberbias al actuar de los demás, como decíamos antes, que calificaron, o sea, entre otras cosas, ladrones, niños sin formación, inexpertos, incompetentes, y resulta que hoy día ellos llenan cada una de esas casillas. Y esto no lo digo yo, lo dicen prácticamente todos los analistas políticos de verdad, digamos. Entonces, yo creo que a esta altura, espero que esto se refleje en las encuestas, no las he visto, pero ganaron con puros eslóganes vacíos, con puros titulares grandilocuentes, exagerados, estridentes, sin contenido, y no sé si saben cómo salir de ahí, porque nombrar al ministro del Interior como ministro vocero y llevar a Martina Raúl, que es del séquito más casetinero del presidente, lo que me parece que es un acierto en el sentido de subirle el pelo a la cartera de seguridad, pero es evidentemente una improvisación, digamos. Y ayer el mismo ministro Raúl, que diga que el plan de seguridad del gobierno de Boric es suficiente, flaco, hicieron campaña diciendo que poco menos que este era un régimen sangriento por la indolencia. O sea, basta, son payasos, hicieron un circo impecable en la campaña, y la gente confió en ellos por una cosa y se han dedicado a hacer otra. Sí, Perdón, Cami, dale, antes de que empiece, por para no favor. interrumpirte y no se me vaya la idea, qué linda la manjar. imagen del tarro de manjar, el tarro de manjar, Sí. la amé, sí, qué hermosa idea, sí, qué A hermosa ese idea. tarro Y no lo le queda otro, manjar. a ese tarro. Y lo otro es que dejo abierta la pregunta si es que Martina Raúl pertenece al club de la genuflexión en la moneda chica. ¿Ah? Bueno, ahí lo dejo, perdona, Cami. Ya, después de ese tarro no le queda manjar. Yo creo que ninguna de mis frases va a ser tan buena como esa, pero, pero no, varias cosas. Uno, Kast no está subiendo que lo hicieron mal. Y ahí creo que hay una cosa heavy porque está también responsabilizando, o sea, como si Mara y Trini tuvieran la culpa, en el fondo, de haber sido posicionadas en ese lugar, cuando aquí la responsabilidad es de Kast y de un diseño previo que pone a personas que claramente no tienen competencias para ese cargo, o sea, decir, una persona sin experiencia, y que es una muestra más, yo creo, como un poco de lo que decía Camilo, de este puro bla bla al final, como es puro bla bla y pensando que como, pongo una fiscal, suena súper bien, pongo a Mara que iba súper bien en el programa Sin Filtro, obvio que le va a ir bien en ese puesto. Yo creo que ahí como que falta mucha responsabilidad de Kast. Lo otro, que además que pusiera Alvarado y a Raúl, es como esta imagen de los hombres vienen a salvar la situación, ¿no es cierto? Los hombres vienen a reemplazar a dos mujeres incompetentes, y creo que eso es peligroso. Es peligroso por varios motivos. Uno, porque bueno, se masculiniza un gabinete que ya está bastante masculinizado. Y dos, yo creo que básicamente es un reflejo al final de lo que realmente piensa este gobierno sobre las mujeres. Y es que no son capaces. Y detrás de eso hay una profunda creencia de que no somos iguales, ¿cachai? Y eso es muy peligroso. Porque si uno piensa, por ejemplo, había excelentes mujeres de derecha para poner como vocera. Excelente. Como yo creo que Isabel Pla, por ejemplo, lo haría espectacular.
o la misma Carla Rubilar, que yo la he visto en programas ahora y defienden el gobierno y lo defienden y claramente con una mucha mejor capacidad oratoria de la que tenía Mara. Entonces creo que eso al final solo va reflejando un poco lo que realmente piensa este gobierno sobre las mujeres y un poco lo que nos queda para adelante. Y lo otro, o sea, a ver, que haya salido a Raúl diciendo, oh, vamos a seguir con el... Porque además, mira, en la tercera el domingo, que todos como, no, sí, loco, ya se viene el plan, ¿cachai? Onda, lo que pasa es que si hay muchos borradores, no, si a Raúl aquí viene la gran sorpresa como con el plan. Y que haya salido diciendo, no, si vamos a seguir con el de Boric, no, si se lo vamos a usar, porque sabéis que igual estaba bueno. Entonces, como, a ver, un poco de seriedad, de responsabilidad y paren de mentir. O sea, como que ya es agotadora esta situación, es súper agotadora, que nos mienten, nos siguen mintiendo en la cara. Ya me enojé, me enojo. Pero lo que pasa es que, ¿sabes lo que pasa, Gaby? Es que no nos vamos a tener que, o sea, claro, como echarle clordiazepam al agua, digamos, porque sí. Política pública, cambiemos el flúor por el clordiazepam, ¿cachai? Porque es imposible que estos muchachos terminen su mandato sin derechamente estar reconociendo que ganaron con mentiras. O sea, el gobierno de Boric era poco menos que un régimen narcoterrorista criminal y resulta que ahora vamos a seguir con la misma política de seguridad que tenían ellos. Y además, perdón, las comparaciones son odiosas, pero salir de un ministro como Don Luis Cordero y poner a María Trinidad Steiner, que era como una niña leyendo el silabario, en palabras de Peña nuevamente, para que después no me echen la culpa a mí por misógino, bueno, hay una horadación de la figura ministerial sin duda, po. Y uno pudiera decir lo mismo de la figura presidencial también. Pero me gustaría detenerme en dos cosas. Creo que Kast está acostumbrado a rodearse de gestos de genuflexión, como lo ponía Rodrigo hace un rato. Creo que Kast le cuesta mucho confiar en quien pudiera decirle, ojo, puede que te estés equivocando. Yo a estas alturas creo que en su historia política ha quedado demostrado que quien no está de acuerdo con él tiene que ir por otro camino. Y él quebró con la UDI, hizo su propio camino, ha quebrado al interior de republicanos más de una vez. Bueno, el caso de la carrera es probablemente el más conspicuo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú mencionas a Isabel Pla, Carla Rubilar, etcétera, yo creo que efectivamente son súper buenos nombres. El problema es que vienen de un riñón que no es el de él. Y la tirria que le tiene Kast a la vieja guardia RN UDI, que siempre lo miró en menos por ser lo que es, digamos, un charlatán, yo creo que le va a impedir o le va a costar mucho abrazar a ese sector que yo creo le podría dar algo que es evidente, le falta al gobierno actual, que es política. Si tú pones a dos personas como Steiner y Sedini, que de política conocían un huevo, o sea, Steiner conocía de política cuando se hacía los puntos de prensa, que le encantaba salir en la prensa, diciendo que era como la sheriff de Tarapacá, y Sedini le gustaba la política porque le gustaba gritonearse en ese programa Circo, digamos. Entonces, y por eso tiene estos nombres medios improvisados en varias carteras, como del mundo independiente, pero en el fondo son todos personas que le llevan las de abajo. Ahora, a mí me parece que están cometiendo un error. O sea, salvo en seguridad, yo creo que Martina Raúl es una persona que lo va a hacer bien, pese a que yo no tengo ninguna coincidencia ideológica con él. Creo que una persona que entiende de política, entiende el valor que la seguridad tiene para este gobierno y para la ciudadanía, y va a ordenar las cosas. De hecho, ayer citó a Cordero para hablar de los temas de seguridad y quiere seguir esa agenda. Pero en el caso de Alvarado, y con esto voy a terminar, perdón que me extienda, le están pasando como una bolsa con caca, digamos, porque, perdón la expresión, pero la vocería de gobierno es el cargo probablemente
más expuesto de los ministeriales, seguro, sin duda. Y el ministro del Interior ahora tiene el rol de ser el jefe del resto de los ministros. Entonces, probablemente ocurra, porque como siempre ocurre, va a decir algo polémico y su figura como ministro del Interior se va a degradar. Tú no, o sea, en el fondo, el vocero Alvarado pone en riesgo la autoridad de el ministro del Interior Alvarado. Y yo creo que ese es un error, pero también la terrible ausencia de nombres y el improvisado diseño político de este güey. Sí, ahí a mí me llamó la atención de que hiciera esta figura como de biministro, porque en el fondo lo que hace es desaparecer la vocería. Como que, ¿qué logró Mara Cedini en su periodo? Hacer desaparecer su trabajo. Es como una cosa impresionante, muy impresionante. Pero además también pensé, bueno, ahora Claudio Alvarado es como su propio jefe, porque es como ministro vocero y también ministro del Interior, y el ministro del Interior es el jefe, una cosa muy, muy extraña. Pero además yo quiero recordar que Claudio Alvarado empezó como alcalde designado a los 25 años de Castro, ¿ya? Es una persona, lo voy a decir ahora, y nunca me voy a arrepentir, que nunca le ha ganado a nadie, que todos se lo han regalado. Claudio Alvarado le regalaron este ministerio, esta bolsa con caca, y lo que hizo fue pasársela a Max Pavés. Eso fue lo que hizo. Le pasó la bolsa con caca de la vocería a Max Pavés, que en rigor es el que está haciendo la vocería. Es decir, Claudio Alvarado es un winner que nunca, nunca, jamás se va a exponer a quedar en ridículo porque ha ganado desde los 25 años. Pues. Mira su currículum. Sí, es una vergüenza que una persona así llegue a tener peso político en Chile. Ahí lo voy a dejar. O sea, igual fue senador. Bueno, pero es porque gobernó a sus anchas en una isla súper chica, Chiloé, súper particular. Entonces, claro, te ganáis un par de sectores y claro que podéis ser senador luego, pues, en unos años después. Pero a Claudio Alvarado le han regalado hasta el calzoncillo que se pone todos los días. Eso, francamente, no tiene cero mérito propio. Tiene cero mérito propio. Y bueno, y quiero recordar que hay otra teoría dando vuelta, que es la de la diputada Charpentier, que dijo que habían sacado a las ministras porque lo estaban haciendo bien. A ver. O sea, es que eso no se sostiene, no tiene ni pie ni cabeza, ¿cachai? ¿Cómo onda? No, por favor, reconozcamos que lo estaban haciendo pésimo. Lo estaban haciendo bien. A nadie lo sacan porque están haciendo bien su trabajo, como que van a opacar el resto. Como Perdón, pero de qué tan bien que lo increíble. estaban haciendo. ¿Por qué hemos permitido que la gente diga estupideces ¿Sí? y a nadie le importa? Eso. ¿Por qué los elegimos senadores y diputados? ¿Por qué? Bueno, En fin, ahí entran las redes No y qué puedo. sé yo. Yo quiero discrepar un segundo con Camilo, mi amigo Camilo Araneda, y yo no sé si Martina Raúl lo va a hacer bien, que lo esté haciendo mejor que la anterior, que la ministra Steiner. No es difícil. No es difícil y era una vara bien bajita. Pero Martina Raúl, estuve repasando su historia y es un tipo que tiene en su diseño de cabeza, su diseño mental, se orienta siempre al choque. Y eso me parece súper peligroso. Fue convencional por la UDI, donde tiró un par de fake news a viva voz y donde siempre estuvo guardado, no aportó en nada, había dos bloques de derecha, uno dialogante y uno no, y este era de los que no, de ahí se cambió a republicano, va que raro, en la UDI, gente traicionando a su partido, va que raro, ¿ya? Y pertenece a esa línea. Y antes había sido gobernador o algo así, designado por Piñera, y él se define como una persona de campo, como una persona de campo. Mira, les quiero mostrar una cuña que encontré, porque ahora está muy repetida su intervención ahora que es ministro de Seguridad, diciendo que el plan anterior estaba ok, pero esta cuña es de antes, de su canal de YouTube, de Martina Raúl GH. La GH es por García Huidobro, que él viene... Bueno, en fin. Aquí, si podemos escucharla.
¿Qué tienen de derecha estos parlamentarios que se hacen llamar de centro derecha? En vez de defender nuestras ideas, están dando el apoyo al proyecto tributario que subirá impuestos a las personas y las pymes. Dieron su aprobación la semana pasada al presupuesto 2025 con recursos para el INDH, sabiendo su rol contrario a las fuerzas de orden y seguridad. Dan ahora su aprobación para dar vuelta a la decisión de Contraloría y apernar más funcionarios públicos para seguir agrandando el Estado. Yo soy de derecha y por supuesto que estoy por más libertad. Y por eso hay que bajar los impuestos que nos oprimen día a día. Por eso propongo eliminar las contribuciones, eliminar el impuesto a donaciones y herencia y el impuesto a timbre y estampillas, además de eliminar el impuesto específico a los combustibles. También hay que bajar el impuesto al valor agregado o IVA, al menos un 1% al año hasta llegar al 12%. Todo esto forzaría a que el Estado sea más eficiente, que cierren los programas mal evaluados, que corten los robos y hagan un mejor uso de los recursos públicos de todos los chilenos. Ese es Martín Arrau. Y no estamos hablando del año del peo, sino que esto fue 2025. ¿Ah? Martín Arrau, 2025. El INDH, que va en contra de nuestras... o sea, se manda pura joya. Ese es Martín Arrau. Sí, bueno, pero por eso, o sea, yo creo que... A ver, por eso es como de los favoritos de Kast, yo creo. Así me lo imagino, muy como una congregación religiosa, así, como el monaguillo que va detrás del padre. Y no voy a profundizar en esa imagen porque nos puede llevar a cosas oscuras. Y esa es la retórica con la cual ganó Kast. Por eso decía lo que decía antes, ¿no? Que nos vamos a tener que acostumbrar a esta doble faz entre los candidatos o la candidatura de Kast y sus voceros que dijeron las barbaridades más absurdas respecto de todo el mundo, y ahora que son gobierno o son metáforas o exageraciones o me entendieron mal, o en el caso de Martín Arrau, y yo creo que esto es razonable, hay una moderación propia de detentar los cargos. Y yo creo que eso es razonable. A ver, es lamentable que la grandilocuencia de las campañas obligue a que los candidatos ya electos o una vez asumidos en sus cargos tengan que bajarle 2 o 3 cambios y decir, no, esos eran actos circenses de campaña. No, en realidad no pensamos tanto eso, sabemos que no podemos cerrar el INDH, etcétera. Es lamentable que tengamos que someternos a campañas tan grandilocuentes, pero es saludable que una vez que asumen los cargos den pie atrás o le pongan 4 cambios menos a sus posturas anteriores, porque si no estaríamos gobernados por psicópatas. Y por eso creo que Martín Arrau es una buena carta en el sentido de para ordenar y darle su importancia de seguridad, y que diga que el plan de Boric es suficiente, es un reconocimiento explícito a que el personaje Arrau del 2025 no es el ministro Arrau de hoy. Ahora, igual en el fondo lo que escuchábamos de Arrau no es que haya cambiado tampoco, como eliminar contribuciones, o sea, eso está avanzando en la mega reforma. Entonces, igual lo que dijo en este mini clip que escuchamos es exactamente lo que están haciendo ahora. Y más libertad, y recorte del Estado, como a mí no me parece que haya una gran diferencia ahí. Lo que sí, yo creo que claramente tiene más experiencia que Steiner en gestión y en gestión pública, y yo creo que eso en el fondo le puede jugar a favor. Y que le haga caso a Cordero. Se está reuniendo con Cordero. Y aquí una es corderista hasta el fin de los tiempos. Entonces... Pero por eso, perdón, solo para que quede claro, o sea, está bien, obviamente mencionó cuestiones que siguen siendo centrales para el gobierno, pero hay un cambio de estilo. No, porque hay un reconocimiento al gobierno anterior y se junta con Cordero, ¿cachai? Pero mire, el asunto de Arrau a mí me produce muchas dudas, porque eso de que no estemos gobernados por psicópatas y que pongan a Arrau en ese ministerio me parece un acto de psicopatía. Es realmente una locura. Porque este video, perdón, entren a su canal de YouTube de Martín Arrau GH. ¿Por qué haríamos eso? Canales, por favor. Canales, no vamos a entrar a su canal de YouTube.
Tu inspiración masoquista. Sí, o sea, como te levanté a leer comentarios de MOL. Eso Claro. es tu Ya. desayuno. No, si eso ya no tenía que advertir sobre la personalidad de Canales igual. Como, yo creo. Por favor. Apretándose el silicio todos los días. Sí, es que como no tuve educación católica cristiana en mi niñez, no sé, como que siempre me ha llamado mucho. Vi El nombre de la rosa, esa fue mi máxima educación católica, me llamaba mucho la atención eso de golpearse la espalda y eso. Después me leí el libro y bueno, y después vi una entrevista a Humberto Eco que decía que en realidad lo único que quería al escribir ese libro era escribir una escena donde pudiera envenenar a un cura. Y me pareció notable, weón. Me pareció súper... Mira, Oye, perdón, antes de que cerremos este segmento, hablando de envenenar curas, yo creo que van a envenenar ministros o ministerios. Creo que el 1 de junio es muy probable que Kast anuncie la fusión de ministerios, que pasen cultura a educación, que... El de la mujer. Quizás cierren CGGov, o sea, el de la mujer no creo que se juegue, no se va a meter en ese barro. Pero en aras de la eficiencia va a tratar de cerrar patrimonio, lo va a subsumir en educación, cultura lo va a subsumir en educación, no sé. Es la impresión que tengo, la UDI lo está proponiendo, y el hecho que tenga biministros en muchas carteras también Sí, da po. cuenta que cree que la pega se puede centralizar aún más. Vale. Ya, yo creo que lo vamos a dejar hasta acá porque nuestro tema de Mirando al Mundo está bien fuerte y quiero partir escuchando este audio que es bien brutal. Regarding Cuba, there was an aircraft carrier that just arrived there this week, a Nimitz aircraft carrier. Are you sending that there to intimidate the Cuban government? No, not at all. Cuba, look, it's a failed country. Everybody knows it. They don't have electricity. They don't have money. They don't have really anything. They don't have food. And we're going to help them along, and we're going to help them because number one, I want to help them. I don't want to on a humanitarian basis, but we have the Cuban American population, much of it living in Miami and Florida. That's a great group of people, amazing group of people, industrious, they're great Americans. They've wanted this to happen. They want to go back to their country. They want to help their country. I hope they're going to stay here, but they want to go back. Vaya, lo que sabemos de Cuba en términos generales es información que está sometida a presiones que vienen desde muy arriba. La narrativa actual pretende validar una eventual invasión y toma de control de la isla por parte de Estados Unidos. En el corte de audio escuchamos a Donald Trump respondiendo a la pregunta de si el portaaviones que instalaron frente a las costas cubanas es un acto de intimidación o no. Una pregunta retórica, uno pensaría, ¿no? Y su respuesta se ajusta al guión, a la narrativa del Estado fallido, de que Cuba es una nación que no tiene dinero, que no tiene comida, y que su intención es ayudar. Pero mientras este señor juega a ser el dueño del mundo, nosotros nos preguntamos qué pasa dentro de las familias cubanas, y como les anunciamos, hoy tenemos una invitada, un honor tenerla, que nos puede aclarar cómo es vivir en la Cuba sitiada. Les presento a Ana Fernández Aballí Altamirano, cubana, radicada en Europa, es economista de la Universidad de Salamanca, doctora en comunicación social de la Pompeu Fabra y actualmente está cerrando su beca Marie Curie de investigación postdoctoral en la Universidad de Groningen. Buen día, Ana. Muchas gracias por responder a nuestro llamado. Gracias a todas por recibirme y por invitarme. Oye, para ponernos en contexto, por favor te pido que nos cuentes cuál es tu relación actual con la isla, cuál es la visión más aterrizada que nos puedes dar de esta disputa con el gigante vecino que les tocó tener. Y nada, un poco que nos cuentes como qué es lo que está pasando allá adentro y cómo lo vives. Bueno, a ver, esto es un tema extremadamente complejo porque
a ver, en primera instancia, ¿yo cómo lo vivo? Yo estoy en este momento en España, con lo cual yo lo vivo pues de una manera hiperfragmentada, con familia en Miami, con familia en La Habana y con personas ideológicamente situadas en una diversidad de bandos. Y la gestión de todo ello, ¿no? es complicada. Creo que hay una situación de guerra palpable. Internamente también hay una visión bastante fragmentada, aunque yo sigo insistiendo que la mayoría de las personas o siguen apoyando ¿no? al gobierno, a la Constitución, o sea, que es relativamente reciente, aunque las visiones de apoyo son también diversas. No obstante a eso, hay un porcentaje de la población, no se sabe cuánto, que pide invasión interno. Desde Estados Unidos hay una fragmentación similar y yo creo que esto, ¿no? El tema de las diásporas que piden bombas para su gente, creo que es algo relativamente novedoso, quizás no, pero yo nunca he escuchado esto como parte de los conflictos bélicos en términos históricos, pero sí lo he escuchado últimamente, por ejemplo, en relación al conflicto en Irán, en relación al conflicto en Venezuela, entre otros. Entonces, esto genera como una complejidad adicional, tanto para las personas que tienen que vivir en esa situación de cerco, como para las personas que estamos fuera y que tenemos que convivir con esa diáspora digamos que violentizada. No sé si esa palabra existe, pero... Sí. Yo quería saber un poco porque tú tienes familia que está en La Habana. Lo que llega de la situación interna cubana es dramático, que no hay suministros, que no hay combustible, excepto por un buque ruso que llegó con un cargamento, pero que es completamente insuficiente. Entonces, ¿cómo es el día a día? ¿Cómo se las arregla? El día a día es dramático. ¿Acaso además tú puedes apoyar a tu familia que está en La Habana con recursos? ¿Cómo funciona eso? ¿Hasta dónde llega el bloqueo? El bloqueo es infinito, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, yo que estoy aquí en España, hace poco estuve ¿no? en pelea con mi banco, con ING Direct, que es un banco holandés, porque quería cerrarme las cuentas porque hace 3 años, que yo voy a La Habana de manera habitual, hace 3 años usé mi tarjeta de crédito, mi tarjeta de débito, mi de banco, para comprar en un supermercado, y entonces tuve que hacer toda una demostración de que yo no estaba apoyando terrorismo, ¿vale? Es decir, a este nivel, o por ejemplo, qué sé yo, ¿no? Mi madre tiene una empresa en La Habana con mi prima para temas de energías renovables y no hay manera de lograr ni cobrar ni pagar, o sea, el tema financiero está completamente bloqueado. Esto no es nuevo, esto lleva muchísimo tiempo así. La situación, es decir, era tremenda antes de Obama, a la última época de Obama con el descongelamiento de relaciones, las cosas hubo un florecimiento, precisamente porque en cuanto te quitan el pie de encima, pues las cosas fluyen, ¿no? Y La Habana de 2018 era una Habana boyante. Llegó Trump, llegó la COVID y a partir de ahí ha sido absolutamente apabullante, y el diario hoy en Cuba es un diario sobre todo en provincia, porque incluso en La Habana las cosas están mal, pero en ciertas zonas de provincia incluso peor, y desde ya bastante antes. Las cosas son muy complejas, muy complejas, ¿no? De situaciones pues de dificultad para lograr alimentación básica. En este momento los hospitales están parados, no hay transporte. Por ejemplo, mi madre ha venido ahora a pasar unos meses aquí con nosotros, a ayudarme con los niños, pero, qué sé yo, mi madre tuvo que irse en bicicleta eléctrica al aeropuerto para coger el avión. Y cuando estábamos yo estaba esperando que saliera, escuchaba a una familia que decía, no, es que claro, no sé quién llegaba, tuvo que ser 24 días para llegar desde Santiago hasta el aeropuerto en La Habana para coger el vuelo, ¿vale? O sea, es decir, cuando tú de repente le quitas toda la electricidad a un territorio, lo devuelves a hace 200 años, la gente está en carretones.
Y una economía basada en servicios que requiere. Entonces, pero por otro lado, tú, independientemente de que todos los días uno se levanta y dice, a ver si fue que tiraron el bombazo, ¿no? Y con todo lo que eso implica, la gente se levanta a trabajar. O sea, yo hablo con mis colegas que tienen niños y me dicen, mira, Ana, yo no puedo pensar en el bombazo, pero tengo que conseguir el aceite. ¿Vale? Entonces, y claro, uno está afuera, entonces es toda la culpabilidad de debería estar allí, pero claro, yo tengo 2 niños, ¿hasta qué punto me llevan los niños? O sea, la gestión, ¿no? La gestión patriótica, no sé si llamarla así, es muy compleja en una situación de esta naturaleza cuando además uno tiene niños a cargo, ¿no? Entonces, no sé, es muy duro para los que están dentro, o sea, es más duro para los que están dentro que los que están fuera, porque mentira, aquí yo cuando ya no doy más emocionalmente, pues me abstraigo y ya está, ¿no? Que es un privilegio que no todo el mundo tiene la posibilidad de ejercer. Pero es súper complicado y además, claro, en el caso de Cuba, ¿no? Es una situación de inanición, no solamente eléctrica, también en temas de medicamentos, pero esto ya lleva muchísimo tiempo, de muchas otras cosas, todo eso juntado con un nivel de ineficiencia interna que genera muchísimo cuestionamiento. Yo de todas formas, la parte interna, o sea, a mí hasta que no me quiten el pie encima es muy difícil hacer juicios de valor sobre los funcionamientos políticos, ¿no? Porque no poder equivocarse es algo muy tremendo. Y no sé, esto es que es una, o sea, no sé, es difícil, no sé qué. No sé si estoy contestando a nada. Hola, Ana, te habla. Yo soy Camilo, soy miembro permanente de Hola, esta Camilo. empresa a la que nos invitó Rodrigo, en el que nos solemos tratar los temas con algo de humor, y creo que esto lamentablemente no tiene por dónde, digamos. O sea, me parece que lo que relatas es terrible. Y la verdad, yo mientras gobierne quien gobierna en Estados Unidos, lamentablemente le veo pocas opciones de salida. Y en ese sentido me gustaría, primero 2 cosas. Creo que el estilo de Díaz-Canel, cuando asumió, marcó cierta distancia de las políticas castristas previas. Él declaradamente dijo, el sector privado requiere más libertad, hubo cierta apertura. Yo soy lejos de ser experto, así que si me equivoco me corriges. Y yo entiendo que eso se vio frustrado a raíz de mayores presiones de Trump, digamos. O sea, Cuba estaba avanzando hacia un proceso de cierta apertura y de mayor libertad para las empresas privadas o el sector privado, y la presión de Trump lo hizo retroceder. Entonces, primero, ¿cómo se vivió para los cubanos, las cubanas, ese cambio de estilo, si se quiere, o de políticas públicas, o de forma de concebir la revolución y el régimen, entre el castrismo, entre Raúl y entre Miguel Díaz-Canel? A ver, primero la apertura la comenzó Raúl. Fue Raúl el que apostó por un cambio contundente en el sector privado, y hay que tener en cuenta que en el gobierno todavía coexisten mentalidades de planificación centralizada muy profunda. Es decir, y yo creo que Díaz-Canel no es uno de esos, pero Díaz-Canel es un tecnócrata, hay quien le gusta, a quien no. Yo creo que ha hecho un trabajo sin estar libre de pecado, ha hecho con muy poco, ha logrado mantener, porque la vida en Cuba, y yo creo que cuando tú dices, no, es que la situación no es de chiste, no es de chiste, pero todavía tenemos motivos para reír y para disfrutar y para estar bien. Es decir, a ver, es que es complicado, porque cuando yo veo Cuba con Palestina, ¿no? Porque claro, yo siempre pienso en los palestinos. O sea, los palestinos han marcado para bien y para mal, un antes y un después en esta reconfiguración geopolítica, ¿vale? Entonces, nosotros, sin estar lejos de Palestina,
y de la situación que se vive en Palestina en muchos sentidos, por el cerco económico, por el tema de la inanición, por el tema de la, ¿no? El vivir en una situación de estrés permanente sobre la integridad física que implica estar en una posible situación de que te caiga una bomba encima. Es que, claro, parece como metafórico, pero es que no es. Entonces, eso, que eso no sea algo metafórico, incorporar eso en el diario es muy fuerte. El tema de la gente que se va, ¿no? O sea, Cuba ha perdido en los últimos 4 o 5 años un 20 y pico % de su población. Estamos hablando de los niveles de Ucrania. Entonces, y claro, esto no es noticia internacional en estos términos, pero ¿qué tiene que ocurrir para que seamos noticia internacional en esos términos? Estar como Palestina. Claro, entonces no estamos como Palestina, tenemos alternativas, incluso el nivel de transición energética es impensable. De la misma manera que lo fue el nivel de creación de vacunas para la COVID. Es decir, la población cubana se vacunó en 3 meses, con vacunas hechas en Cuba, algo que no logró nadie. Entonces, lo mismo estamos haciendo en términos energéticos. Que eso llega tarde, que eso llega mal, que eso llega tal. Sí. Es decir, que la situación es seria, pero no está perdida. Sí, que el nivel de compromiso interno está muy disminuido en relación a los compromisos históricos, pero sigue siendo mucho más contundente que en otros países latinoamericanos. Entonces, esto me parece importante ponerlo de relieve, tanto dentro como fuera. Entonces, la gente sigue yendo a la escuela, las universidades siguen en la medida en la que pueden, y la gente sigue reuniéndose para ver a su familia, para fiestar, para estar bien, para buscar como diarios de, ¿no? Pequeñas salidas en lo microcotidiano. Y es lo único que se puede hacer. Ahora, ¿qué salida hay? No sé, porque la situación tampoco es así, no se puede seguir mucho más tiempo. Es decir, por mucho que la transición energética está yendo súper rápida, ¿qué tan rápida? Cuando tienes los hospitales completamente parados. O sea, entonces estamos como en una guerra contra el tiempo, en una guerra contra un cerco mediático espeluznante, en una guerra contra personas adentro que dicen, me da igual que caiga la bomba o que se caiga todo ya, porque lo que necesitan es poder entender eso, o sea, ver un horizonte. ¿Cuál es ese horizonte? Pues me gustaría decir que honestamente yo no lo sé. Es decir, me gustaría pensar que tenemos una colectividad suficientemente formada, suficientemente preparada, que hay una defensa civil contundente que va a ser capaz y un movimiento comunitario que está fuerte, todo ello fuertemente desarticulado, o sea, precisamente por las necesidades materiales de los últimos años, pero que se está volviendo a constituir y donde todavía hay líderes comunitarios y personas e instituciones que son capaces de hacer una articulación un poquito Frankenstein, pero oye, Frankenstein tampoco era del todo malo, ¿no? O sea, hay que entender un poco, ¿no? Que hasta que encontremos una nueva identidad, pero que estamos en un proceso de transformación inevitable hacia que no queda del todo claro. Y el gobierno no acaba de entender o no acaba de pautar las salidas necesarias para dar cabida a todo, a un nuevo proceso o a un nuevo estadio de una revolución que no la han dejado ser, pero que en algún momento tenemos que empezar a hacer con lo que tenemos, ¿no? Y yo creo que eso existe, y por supuesto es muy injusto decir lo contrario, pero claro, o sea, con 8 millones en vez de con 11 millones, con una población completamente envejecida, en un proceso de transición energética, en un proceso de policrisis mundial brutal,
con una Rusia y una China tibias en términos de su compromiso real hacia Cuba y con una Latinoamérica que es que no se entiende. Entonces, claro, nosotros necesitamos hallarnos ahí y yo creo que eso es un proceso político que tiene que ocurrir y que en estos términos es súper complejo emprender. Entonces, Camilo, sí, pues el horizonte se vislumbra no oscuro, pero sí turbio. No sé, ¿sabes? No, Amo tu optimismo dentro de todo. Pero es que, ¿qué me queda? ¿Pegarme un tiro? No me puedo pegar un tiro, tengo 2 hijos, ¿sabes? Entonces... Sí. Hola, Ana. Gracias por contarnos Hola, todo Camila. esto. Yo siento que muchas de las cosas que te quería preguntar ya, dentro de todo, ya empezaste, sobre todo un poco como las formas de resistencia también al interior de Cuba para resistir el bloqueo. Y ahí te quería preguntar como unas cosas, porque en el fondo como bloqueo viene hace mucho tiempo, entonces las formas de resistencia del pueblo cubano ya, o sea, vienen desde hace mucho tiempo. Si tú has visto como, de lo que tú sabes, un cambio en el fondo, como en el tejido comunitario, porque, por ejemplo, algo que me llama mucho la atención es que Cuba tiene una de las constituciones que reconoce, por ejemplo, las familias diversas, que es algo que en ninguna parte como existe. Entonces, ¿cómo en el fondo esas formas de resistencia también siguen ahí? Y lo otro, como yo una pregunta, ¿cómo vives tú también estar un poco al medio, ¿no es cierto? Con familia afuera, familia adentro, ¿cómo lo vives tú y qué significa para ti? Bueno, yo lo vivo fatal, pero mira, lo de tener las familias polarizadas, es decir, lo de tener familia que pida bomba para tu cabeza es una gestión emocional compleja. Sobre todo en una cultura como la cubana, en donde la familia extendida es familia, o sea, los grupos familiares incluyen primos, tíos, tal. Y normalmente, y suele ser el grupo nuclear, o sea, que entonces esto es muy complejo y honestamente todavía no me he leído el libro que me enseña a gestionar esto de manera constructiva. Yo creo, mira, mi madre, que es una persona mucho más sabia que yo, ella siempre me dice, es que al final piden bombas porque los hemos tratado muy mal. Y eso yo creo que es es decir, ¿por qué nuestras diásporas y por qué hay gente dentro que pide bomba? Esto es una reflexión que tiene que hacer la izquierda, que tiene que hacer el proceso revolucionario cubano. Y no está muy escondido. Es decir, durante el proceso revolucionario yo no lo viví, yo soy del 86, y además tengo una vida como un poco más ecléctica, porque he vivido en muchos países. Entonces, hay muchos procesos a la interna que yo no manejo. Incluso tengo colegas y tengo familia que diría, ay, Ana, ¿qué haces tú hablando de Cuba? A ver, no, vete a vivir con los comunistas, que por cierto me fui durante... No, que sí, o sea, sí, es una situación complicada de mucha fragmentación, de lazos que no van por lo ideológico, ¿sí? Porque evidentemente en lo ideológico uno se junta con lo suyo, pero lo ideológico fragmenta lazos que no se unen por la vía ideológica, sea un proceso comunitario, sea un proceso cultural, por ejemplo. No, hay muchas asociaciones culturales cubanas aquí en España que tienen prohibido hablar de política. ¡Ostras! Eso es algo que perdemos. ¿Por qué no somos capaces? ¿No? Y yo creo que eso no es una realidad solo de Cuba, eso es una realidad de Chile, o sin ir más lejos, ¿no? De Estados Unidos, es decir, el tema de qué nos estamos haciendo. Y además, cuando los temas ni siquiera, o sea, cuando realmente, salvo cosas muy, muy extremas, las diferencias son realmente salvables, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando se entra en ciertos tipos de discursos, eso es cuando, qué sé yo, ¿no? Cuando un niño le dice a su madre, que te odio, salir de ahí, ¿no? O sea, sostener, si ya lo dije, pues lo tendré que sostener, porque si no pierdo a mí, ¿no? O sea, hay toda una dinámica discursiva que igual hay que decir, mira, me equivoqué, ¿no? Pero claro, ¿quién va a tirar la primera piedra? Quizás yo no, también lo digo. No lo sé.
Pero no sé qué más me preguntaste, Camila. Es que yo divago un montón, lo siento. No, pero está bien, porque además me parece muy interesante cómo también unen los procesos, como un poco lo micro con lo macro también. El código de la familia, me preguntaste. O sea, sí. El código de la No, es que familia sí. es una pasada, el código de la familia cubana es una pasada. Es una de las cosas más maravillosas que tenemos. Gracias aquí, quiero poner que Mariela Castro ha hecho una labor absolutamente maravillosa. Y ha sido una de esas cosas que ha ayudado a unificar la dinámica política en Cuba. Claro, porque en el momento, o sea, en un país, en una revolución que nace profundamente homófoba, y hay que decirlo así, o sea, sin tapujos y sin que eso quite el valor que tiene el proceso revolucionario, y luego la revolución ha sabido rehacerse. No ha sido tampoco distinto a ninguno de los procesos laterales, ¿no? En términos globales, pero bueno, ha habido una dinámica de resarcimiento y ha sido muy bonita. Pero volvemos a lo mismo, dentro de ese proceso de familias diversas, de activistas diversos, tienes a muchos activistas que le han pasado fatal, que han sido muy estigmatizados y que dicen: yo soy revolucionario, yo soy socialista, pero es que no me creo que venga de ti porque yo no veo en ti la capacidad de humanizar. Entonces, todo eso tiene que ser abordado en un proceso complejísimo, de identidades extremadamente complejas que abordan el socialismo desde sitios muy distintos. ¿Cómo se aúna todo eso? Yo qué sé. O sea, pero bueno, yo creo que hay gente que tiene ideas, ¿no? Y yo creo que, qué sé yo, no sé. El código de las familias me parece importante, pero o sea, bajo bombas a nadie le importa un código de la familia. Entonces, Sí. es decir, no, Sí, no sí. sé. Bueno, muchas gracias, Ana, porque realmente nosotros desde Chile no hay, y en casi ningún país del mundo no tenemos acceso a ningún informante clave, que en general, como que eso no existe. Lo escuchamos, distinguimos perfectamente la voz de Donald Trump, pero no tenemos idea cuál es la voz de Díaz-Canel. Y eso es una muestra, un reflejo de lo sesgado del panorama y de cómo se van construyendo la opinión pública. Por eso es tan valioso tener tu... Rodrigo, discúlpame que te interrumpa, pero sencillamente aclarar que yo estoy aportando mi visión personal, que además es muy diversa y muy distinta en relación a la que puede tener mi colega A, mi colega B o mi primo tal. Es decir, que no hay, y precisamente ese es uno de los problemas y uno de los retos, que es que no hay una visión consolidada ni unificada, ni siquiera en relación a algo tan grave como si nos tienen que invadir o no. Entonces, yo en ese sentido quiero ser como súper respetuosa de voces que piensan distinto que yo, incluso la de mi familia que dice que nos tienen que caer a bombazo. O sea, Correcto. ¿vale? Solo quiero poner Sí, eso sobre la correcto. mesa. Pero ni siquiera eso nos llega. Pero el espacio de realidad interna no tenemos ningún acceso. Ha sido una sonda que nos permite explorar un poco más y darle una dimensión humana a este conflicto que en realidad lo está comandando una persona que desde mi punto de vista está completamente desequilibrada, como es Donald Trump, que además de estar acusado de violación y de ser una mala persona en tantos planos, es una persona que además de generar muchos problemas en distintos lugares del mundo, se obsesiona con ser el presidente que invadió Cuba. Ya veremos si lo logra o si le explota en su cara. Te agradezco, Ana. No tenemos más tiempo, pero seguro que más adelante podremos retomar esta conversación. Y nada, gracias por atender al Club de los Mentirosos. Espero que para bien. Gracias, Venga, Ana. gracias, Rodrigo. Gracias, Camilo, Camila. Ánimo. Que te vaya Bueno. muy bien. Adiós. Que le vaya bien. Y nos vemos la próxima semana. El Club de los Mentirosos.
un podcast independiente que analiza nuestro ecosistema político realizado por El Kilo Producciones. Síguenos en nuestras redes sociales @El Kilo Producciones y en nuestro canal de YouTube. Y se van a sorprender.